pero en realidad la mano se murió, ¿no? O sea, como está como que sin utilidad. Bien, ahí les va una frase en náhuatl, compañeros. Nochetlin totexmocawa ishtli mimachtok wantlami. ¿Sí? Muy interesante esta frase. Nochetlin totexmocawa ishtla mihmichtok wantlami. ¿Esto qué significa? Todo lo que se queda con nosotros va perdiendo su rostro y trasciende. Yo les he explicado a ustedes dentro de lo que es el curso de cosmogonía que lo más importante para la forma de pensamiento nativa de cualquier cultura de nuestro continente es el sol. Y si el sol nos va arrancando el rostro, nos va quitando el rostro, nos va poniendo más feos, un día lo va a terminar de quitar. Y quiero que veamos esta imagen. ¿Sí? En esta imagen nos va quitando el rostro. ¿Sí? Nos va quitando el rostro. Nada más y nada menos que Mictlantecutli. Samuel, por favor. Lamento otra vez, pero creo que esta parte me recuerda mucho en un video que subieron que dice que un sabio, viejito, creo que dijo que no, que todo lo que vive no dura para siempre. Exactamente. Y esa frase, memorízatela muy bien, mi querido Samuel, porque es muy cierta. No todo lo que existe debe de vivir para siempre. Hay cosas que deben de ser cortadas como un pedernal. Una manera más poética de colocarlo hacia específicamente nosotros, nada más, sería que nos quitan el rostro. Por ejemplo, Samuel, tú ahorita que te ves en el espejo, ya no te ves como te verías hace 10 años. Y eso se explica porque el sol cada noche que pasa va poco a poco devorando tu rostro. ¿De acuerdo? Lo va poco a poco quitando. ¿Eso en qué nos ayuda, compañeros? Bueno, pues entendamos entonces que si un agujero negro podría ser una explicación de lo que puede llegar a ser Mictlán, ¿sí? Entonces daría un poco de sentido la siguiente lámina. ¿De acuerdo? La siguiente lámina tenemos la silueta justamente de Ozomatli y Mictlantecutli, sosteniendo su corazón y sus vasijas, pero vean, corazones invertidos significaría en la glifografía hasta ahora estudiada, es el corazón que ya no late, es el corazón decayente, el corazón que ya no está activo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un corazón invertido, también lo tenemos de este lado, estamos también haciendo referencia a un camino nocturno, vean cómo las estrellas están siendo jaladas, un camino nocturno jalado hacia acá, como si todas las estrellas estuvieran siendo llevadas hacia un lado, donde los corazones ya no palpitan, ya están en reposo, incluyendo huesos, vean aquí están los ontecómatl, los cráneos, y están siendo jaladas. Este núcleo central es una estrella. Lo curioso de la interpretación de esta imagen es la dualidad que existe entre un mono, un osomatli, y una entidad que puede representar Mictlantecutli. Esta dualidad hablada directamente desde un camino que succiona estrellas. Es una interesante lámina que podemos observar ahora con diferentes ojos. El doctor, Jorge Ocentlaloc, nos mencionó acerca de un lugar llamado el lugar del descanso, o el lugar donde todo se descansa. Ese lugar nosotros lo conocemos como Mictlampa. ¿Sí? El Mictlampa es la dirección del norte. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Se ocupa la palabra norte porque necesitamos colocar una dirección. Pero, y estoy muy seguro que aquí nuestra compañera científica Erika nos puede apoyar, allá en el espacio es muy difícil determinar norte, sur, este, oeste, si no existe una polarización magnética. De otra manera, no podríamos determinar arriba, abajo, izquierda, derecha. No hay direcciones en el espacio. Tenemos que guiarnos a través de puntos de luz. El Mictlampa entonces es más bien el lugar donde abunda el descanso, no específicamente el punto norte, sino más bien donde abunda el descanso. Y esto viene de la raíz del náhuatl de esta forma. Miki, descanso, ustedes ya conocen un poquito más extensa la etimología del náhuatl, y Tlampa, de donde abunda, ¿de acuerdo? Por eso decir Tlahuis, Tlampa, viene de Tlahuis, que es luz, Tlampa, de donde abunda la luz. Y se dice así porque de ahí sale el sol. Por eso abunda la luz por allá. No tiene nada que ver con decir este,
sino más bien está describiendo el hecho de que de ahí sale la luz y por eso decimos Tlahuiztlampa. ¿De acuerdo? Entonces, Mictlampa no hay que cerrarlo únicamente hacia la dirección norte. Por practicidad, por ceremonia, por ritualidad y por, de alguna manera, costumbre, sí se puede aplicar. Yo, por supuesto que lo he aplicado. Exactamente. Muchas gracias, Erika. Los puntos cardinales solo sirven de referencia dentro de la Tierra y de hecho son independientes de los polos magnéticos. Muchas gracias por ese dato, Erika. Ahí, muy acertado tu apoyo. Entonces, eso confirma efectivamente que allá arriba no podemos determinar un punto cardinal, pero sí podemos determinar un lugar donde descansan las cosas. Es decir, se van para allá. Entonces, no sabemos qué específica dirección es, pero se van para allá, porque de allá abunda el descanso. Ese es el Mictlampa. Tanto así, queridos compañeros, que dialogando con algunos maestros, cada vez que tú sueñas, cada vez que te duermes, cada vez que tú descansas, vas a Mictlampa, porque haces donde abunda el descanso. Por unos segundos, de alguna forma, tu cuerpo descansa en su totalidad, en su totalidad. Podríamos decir que hasta el nivel cardíaco baja lo suficientemente gradual para poder determinar que tu cuerpo se encuentra en el total reposo. Bien, allá en el Mictlampa gobierna o le asignamos a Tezcatlipoca. ¿De acuerdo? Bien conocemos a este arquetipo, a este concepto, el espejo que tiene humo. Lo ubicamos perfectamente porque, bueno, es el gemelo de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca es aquel que nos enseña que el efecto de reflejo que existe en las cosas tiene un significado más allá. Entonces, en otras palabras, la introspección, la inteligencia, el conocernos, el espejo de obsidiana, entre muchos más. Pero lo que pocas personas conocen es que Tezcatlipoca no puede regir solo el lugar donde abunda el descanso. Requiere de otras fuerzas naturales, requiere de otros teteo. Aquí es un dato interesante para todos. Yo creo que ya todos están familiarizados, pero a los que no estén familiarizados lo explicamos con todo gusto. No podemos decir que nuestra cultura tiene dioses o deidades, porque esa es una palabra que llegó posteriormente a la lengua y además es un concepto que viene de otra cultura. Aquí más bien la palabra que ocupamos es teotl o en plural teteo, que se puede explicar como aquello que permanece, que no se mueve, que es constante y que además de eso va a perdurar para siempre en cualquier lugar que lo encontremos. Teteotlaloc, por ejemplo, no solamente manifiesta tormentas aquí en la Tierra, sino también en otros planetas hay tormentas. Por lo tanto, allá en ese planeta también está Tlaloc. ¿De acuerdo? Bueno, pues los teteo que complementan a Tezcatlipoca, ¿sí? Son estos. Bien, son 5 que van de acuerdo a la configuración de los números que tienen los tonali. Tenemos a Yowaliehecatl, que es el viento frío. Tenemos a Tezistecatl, también es conocida como Tecusistecatl. Mictlantecutli, Tlazolteotl y Chalchutotolin. Cada uno de ellos también gobierna un específico punto de luz, es decir, Ejecatl maneja a su regente de día Ejecatl, Tezistecatl a Miquisli, que ya lo vimos al principio, Mictlantecutli a Itzcuincli, Tlazolteotl a Ocelot y Chalchutotolin a Tecpatl. Son los 5 días también que gobiernan el Mictlampa, el rumbo donde todo descansa. Platiquemos cada uno de ellos y veamos cómo específicamente la comunidad de Santana Tlacotenco explica estos. El primero sería el viento frío de Hecat, que es Yowali Hecatl, por eso está pintado de un tono oscuro. Dice, el viento frío habla las palabras ocultas, llevándose lo que ya no debe moverse. Lo repito, el viento frío habla palabras ocultas, llevándose lo que ya no debe moverse. Esto está traducido así tal cual, un calco directo del náhuatl, porque aquí palabras ocultas en español podríamos decir escondidas, ¿no? Y en vez de moverse, vivir. Entonces, ¿quién le gustaría decirme qué le llama, qué interpretación le podemos dar a lo que Yowali Hecatl nos quiere decir con esta frase? ¿A quién le gustaría participar?
A ver, por ejemplo, Mesli, no sé si estás por ahí. Mesli, adelante. Hola, Cualillo, Wally, disculpen la tardanza, pero traté, pero bien feliz de estar aquí. Creo que tiene que ver como, sí, cuando se lleva el Lijío, ¿no? Ujú. Cuando se va el Lijío, lo que ya no debe moverse, o sea, tan tan. Muy práctico. Muy práctico. En dos sílabas, onomatopéicamente dijo tan tan. Sí. Ok. Eh, Básicamente, sí, Mesli, habla acerca de que el Ijío es el viento frío que tenemos, y cuando ya no debe moverse, habla acerca de que la vida, de alguna forma, no es que esté destinada, porque el destino es una idea griega, sino más bien la vida tiene un propósito, y cuando tu propósito es cumplido dentro de esta gigante ecuación del universo, entonces el universo o el sol te dice, ya no debes de moverte, ¿sí? Ya, porque ya cumpliste con el propósito que tú viniste a hacer, con tu tonalama de alguna forma. Y entonces se te quita tu tonali, pero tu hijio permanece. Tu último viento es un viento frío, que se va, ¿sí? Un viento que se acabó, es un propósito que se cumple. Recordemos, y esto yo les recomiendo muchísimo, que sigan las clases del maestro César Morlán. Es maravilloso cómo la matemática es la gobernante no solamente de las vidas de los demás, sino del tiempo de todo. Y la forma en cómo los antiguos ocupaban la cuenta del tiempo para metrificar y cronodistanciar la vida de las cosas es sorprendente, como diciendo, tú vienes a este mundo específicamente para tanto tiempo, para hacer tantas cosas, para hacer tal propósito, y después de eso ya no te debes mover. Transformas tu movimiento en otra cosa, pero en el Tlalticpac se acabó. Eso es algo maravilloso que yo considero que deben de echarle un ojo a las investigaciones de César Morlán. Bueno, de ahí pasamos a Tezistecatl, ¿sí? Tezistecatl ha tenido muchas interpretaciones, queridos alumnos, muchas. Las más drásticas es que la consideran a ella una hechicera, ¿sí? Hay un escrito por parte de Motolinía que dice que las personas cuando tenían malestares de sueño o malestares en la cabeza o eran considerados con locura, visitaban a la hechicera Tezistecatl para que sus males se acabaran, y que era considerada una bruja, incluso estoy seguro que, bueno, fue tratada de otra manera. Pero Tezistecatl en realidad nos habla acerca de cuando nosotros tenemos profundas pesadillas, profundos sueños que no nos permiten avanzar, y eso lo revelamos por esta caracola. Mi bisabuela, bueno, ese conocimiento lo sé por parte de mi abuela, que se lo contó a mi madre. Cuando los niños tenían pesadillas, ¿sí? O cuando los adultos también, porque también tenemos pesadillas, agarraban caracoles y los soplaban o le hacían arriba de la cabeza de las personas, con la idea de que extrayera la pesadilla